Bienvenidos a este canal, donde exploramos las historias más oscuras, impactantes y ocultas del mundo. Aquí te cuento relatos personales de guerra, historias reales de antiguas civilizaciones, culturas, religiones y pueblos que marcaron la humanidad, pero desde una perspectiva única, como si lo vivieras en primera persona. Cada video es un viaje al pasado, lleno de emociones, miedo, dolor, supervivencia y enseñanzas que no encontrarás en los libros. Estamos en el camino para llegar a nuestra meta de 500 suscriptores. Tu apoyo es fundamental. Si te apasiona este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita y no olvides dejar tu comentario, que ayuda muchísimo para que este canal siga creciendo y pueda traerte más historias como estas. Prepárate para descubrir la cara más cruda de la historia, porque aquí las voces del pasado cobran vida. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. ¿De qué país eres? ¿Desde qué ciudad? ¿Qué hora es ahí? ¿Ahora mismo? Me encanta saber hasta dónde están llegando estas historias, ver gente de diferentes rincones del mundo conectada por el mismo interés en la historia, las guerras, las religiones y los relatos humanos. Eso no tiene precio. Comenta tu país, tu ciudad y la hora que es ahora. Vamos a ver cuántos países se reúnen aquí en este canal oscuro que da voz a las historias más intensas de la humanidad. Te leo en los comentarios. No sé muy bien cómo empezar esto. Tampoco sé si alguien leerá estas líneas en este rincón olvidado de la red, pero el vino me ha soltado la lengua y los fantasmas no me dejan dormir. Me llamo Cayo Casio Longino, aunque en la guardia todos me conocían simplemente como Casio. Fui pretoriano, serví durante 20 años en el cuerpo que todos en Roma temían y respetaban a partes iguales. Nosotros éramos la sombra del emperador, su escudo y a veces también su verdugo. Nos llamaban los hacedores de reyes, y por los dioses que nos ganamos ese nombre a pulso con sudor, sangre y traiciones. Quiero hablar de un año en particular, el año que lo cambió todo, el año en que el imperio se desangró y nosotros nos convertimos en mercaderes de la púrpura, el año de los 4 soberanos. La mayoría de ustedes lo conocen por los libros de historia, por las crónicas de los senadores que nos odiaban y nos despreciaban en público, mientras en privado nos suplicaban protección. Pero yo estuve allí. Yo no lo leí en un pergamino. Yo olí el hierro de la sangre caliente manchando el mármol del foro. Yo sentí el peso del oro que compraba una vida y sentenciaba otra. Todo empezó con la caída de Lucio, el último de los Julio Claudios. Un monstruo, sí, pero era nuestro monstruo. Al principio nos colmó de oro, de privilegios. Éramos sus favoritos, sus pretorianos. Pero la locura se apoderó de él. Mató a su madre, a su esposa, a sus maestros. Se convirtió en un tirano caprichoso y paranoico. Y lo que es peor, empezó a descuidarnos. El oro dejó de fluir con tanta generosidad. Las raciones empeoraron. Empezamos a oír rumores de rebeliones en las provincias, de legiones descontentas. Y un pretoriano descontento es el peor enemigo que un emperador puede tener. Cuando el gobernador de la Tarraconense, un viejo senador llamado Servo, se rebeló, nadie en la guardia movió un dedo para defender a Lucio. Le dimos la espalda. Lo dejamos solo mientras huía de Roma como una rata asustada, para terminar suicidándose en una villa miserable. Su muerte nos dejó en una posición extraña. Éramos los dueños de Roma, pero no teníamos a quién servir. El trono estaba vacío. Fue entonces cuando nuestros prefectos, los hombres que nos mandaban, tomaron la decisión. Apoyarían a Servo. El Senado lo aclamó, las provincias lo aceptaron, y Servo entró en Roma como el nuevo soberano. Nosotros lo escoltamos, con nuestras mejores armaduras, nuestros estandartes ondeando al viento. Parecía el inicio de una nueva era de estabilidad
Qué equivocados estábamos. Servo era todo lo que Lucio no era. Viejo, austero, tacaño, un militar de la vieja escuela que creía que la disciplina se mantenía con mano dura y arcas llenas, pero no para los soldados, sino para el Estado. El primer error que cometió, el error fatal, fue negarnos el donativo. El donativo es una tradición tan antigua como la propia guardia. Cada vez que un nuevo emperador sube al poder, nos da una suma generosa de oro. Es una muestra de gratitud, una forma de asegurar nuestra lealtad. Es el pacto no escrito. Lucio nos había dado una fortuna. Esperábamos lo mismo, o más, de Servo. Él había llegado al poder gracias a nuestra inacción, gracias a que habíamos abandonado a nuestro anterior señor. Nos lo debía. Pero Servo, en su infinita arrogancia, se negó. Pronunció una frase que se extendió por el campamento como la peste. Acostumbro a reclutar soldados, no a comprarlos. Recuerdo perfectamente el día que oímos esas palabras. Estábamos en 1900. El patio del Castra Praetoria, el inmenso cuartel fortificado que era nuestro hogar y nuestra fortaleza a las afueras de Roma. Un centurión nos reunió y nos leyó el edicto del nuevo emperador. Hubo un silencio sepulcral. Podías oír el zumbido de una mosca. Miré a mi lado. Marco Vitelio, un veterano con más cicatrices que años de servicio, escupió en el suelo. Un gesto simple, pero que lo decía todo. El desprecio, la ofensa. Nos estaba llamando mercenarios a la cara, y encima se negaba a pagarnos. Esa noche el ambiente en las barracas era irrespirable. El vino corría más de la cuenta, pero no había cantos ni risas, solo murmullos ahogados y miradas furtivas. Estábamos sentados en los catres, limpiando el equipo por pura costumbre. Yo pasaba un trapo por mi pugio, el puñal que todo pretoriano llevaba en el cinto. Su hoja, afilada como una navaja, reflejaba la luz temblorosa de las lámparas de aceite. «Nos ha llamado putas», dijo en voz baja un recluta joven, un muchacho de las Galia llamado Lúculo, que apenas llevaba un año en la guardia. Tenía los ojos encendidos por la rabia y el vino. «Peor que a putas», respondió Vitelio sin levantar la vista de su casco de bronce. «A una puta se le paga por sus servicios. A nosotros nos exige que demos la vida por él y a cambio nos da insultos». Yo no decía nada. Seguía puliendo mi daga. Pensaba en mi familia, en mi mujer, Helena, y en mis 2 hijos, que vivían en una pequeña casa en el Subura. Mi sueldo de pretoriano nos permitía vivir con decencia, pero el donativo era otra cosa. El donativo significaba saldar deudas, comprar un pequeño terreno fuera de la ciudad, asegurar el futuro de mis hijos. Significaba seguridad, y Servo nos la había arrebatado de un plumazo. Los días que siguieron fueron un lento veneno. Servo intentó imponer una disciplina férrea, prohibió el juego en el campamento, limitó las salidas a la ciudad, ordenó ejercicios interminables bajo el sol abrasador. Creía que con el látigo podía suplir la falta de oro. Idiota. Cada orden, cada castigo, cada palabra de desprecio de sus oficiales solo alimentaba el resentimiento. Empezamos a sentirnos como prisioneros en nuestro propio cuartel. Éramos la guardia pretoriana, la élite del ejército romano, y un viejo avaro nos trataba como si fuéramos esclavos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. En la ciudad, la gente también estaba descontenta. Servo había ejecutado a muchos seguidores de Lucio sin juicio. Había confiscado propiedades. No era popular, pero el verdadero poder en Roma no estaba en el Senado ni en el pueblo, estaba en nuestro campamento, y dentro de nuestro campamento el odio hacia Servo crecía como una mala hierba. Fue entonces cuando empezó a sonar otro nombre. Un nombre susurrado en los pasillos oscuros, en las letrinas, durante la guardia nocturna. Marco Salvio Otón. Aquí lo llamaré Marco, para no confundir. Marco era todo lo contrario a Servo. Joven,
carismático, un vividor. Había sido uno de los amigos más cercanos de Lucio, su compañero de juergas y excesos. Servo lo había nombrado gobernador de Lusitania para alejarlo de Roma. Pero Marco era ambicioso y, sobre todo, estaba hasta el cuello de deudas. Necesitaba el poder, necesitaba el tesoro imperial, y sabía cómo conseguirlo. Sabía que la llave del trono estaba en nuestras manos. Empezaron a llegar mensajeros a nuestro campamento, hombres de confianza de Marco que contactaban discretamente con los centuriones y los soldados más influyentes. No ofrecían discursos sobre el bien del imperio. Ofrecían algo mucho más tangible: oro, mucho oro. La promesa era clara. Si lo aclamábamos emperador, no solo nos pagaría el donativo que Servo nos había negado, sino que nos daría una suma aún mayor. Una noche, mi decurión, el hombre al mando de mi pequeña unidad de 10 hombres, me llamó a su habitáculo. Se llamaba Décimo, un hombretón de la Hispania, de pocas palabras y puños como martillos. Cerró la puerta de tela y me sirvió una copa de vino caro, del que no se veía normalmente en las barracas. Casio, dijo mirándome fijamente. Sus ojos negros no parpadeaban. Hay vientos de cambio. El viejo nos está llevando a la ruina. Nos desprecia. Y un hombre despreciado es un hombre peligroso. Yo asentí en silencio, esperando. Sabía lo que venía. Hay otro hombre, continuó Décimo. Un hombre que nos respeta. Un hombre que entiende el valor de nuestra lealtad. Un hombre que está dispuesto a pagar por ella. Marco, dije yo, en un susurro. Décimo sonrió por primera vez en toda la noche. Una sonrisa torcida, sin alegría. Marco, nos ofrece 50.000 sestercios a cada uno. 50.000. Piensa en ello, Casio. Es más de lo que ganarías en 10 años de servicio. 50.000 sestercios. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era una fortuna inimaginable. Podría retirarme al día siguiente, comprar una villa en la Campania, con viñedos y esclavos. Mis hijos jamás conocerían la necesidad. Mi mujer viviría como una reina. Era la clase de oferta que te hacían una vez en la vida, y rechazarla no era una opción. Rechazarla significaba quedarte del lado perdedor. Y en nuestro oficio, el lado perdedor siempre acaba bajo tierra. ¿Qué hay que hacer?, pregunté, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Esto era traición, alta traición. La pena era la crucifixión o ser decapitado, pero el miedo era superado por la codicia y el resentimiento. Servo nos había empujado a esto. Paciencia, dijo Décimo. Marco está moviendo sus hilos. Ha ganado el apoyo de la mayoría de los centuriones, pero necesitamos a todos, o a casi todos. El plan debe ser perfecto. Un solo error y acabaremos todos alimentando a los cuervos. A partir de esa noche, viví en un estado de paranoia constante. Cada vez que un oficial leal a Servo pasaba a mi lado, sentía un escalofrío. Cada conversación en el patio me parecía sospechosa. ¿Estarían hablando de nosotros? ¿Alguien se habría ido de la lengua? El campamento se dividió en 2 facciones silenciosas, los que estaban dentro de la conspiración y los que no. Y la peor parte era no saber con certeza quién estaba en cada bando. Confiábamos solo en los hombres de nuestra propia unidad, en los que habían jurado lealtad a Décimo. La tensión llegó a su punto álgido cuando Servo cometió su último y definitivo error. En lugar de intentar ganarse nuestro favor, decidió adoptar un sucesor. Eligió a un joven noble llamado Pisón, otro como él, un hombre rígido, severo y sin carisma alguno. La noticia de la adopción fue la chispa que encendió la pradera. Para nosotros fue una bofetada. No solo no nos pagaba, sino que nos imponía a otro de su calaña para que nos gobernara después de él. Se acabaron las esperanzas. No había marcha atrás.
La noche después del anuncio de la adopción, Décimo nos reunió de nuevo. Éramos 10 hombres apretados en su pequeña estancia. La atmósfera estaba cargada de electricidad. «Mañana», dijo Décimo con voz grave, «mañana por la mañana, Servo irá al foro para hacer un sacrificio a los dioses. Es el momento. Estará rodeado de senadores y lictores, pero lejos de su guardia germana, su guardia personal. Esos bárbaros sí le son leales, porque les paga bien. A nosotros, que somos romanos, nos desprecia». Nos explicó el plan. Un grupo de nosotros se acercaría a Servo con el pretexto de presentarle una petición. Una vez cerca a una señal, actuaríamos. La señal sería un grito: ¡por Roma! El resto de las cohortes conspiradoras, que estarían dispersas por el foro y sus alrededores, se unirían al ataque y protegerían nuestra retirada hacia el campamento. Una vez en el Castra, cerraríamos las puertas y aclamaríamos a Marco como emperador. «No puede haber fallos», repitió Décimo, mirándonos a cada uno a los ojos. «Somos pretorianos, somos profesionales. Esto no es un asesinato en un callejón oscuro, es una ejecución, la ejecución de un tirano. Hacemos esto por el bien de Roma y por nuestro futuro. ¿Entendido?» Todos asentimos. Nadie dijo una palabra. El miedo era un nudo en la garganta, pero la determinación era más fuerte. Recuerdo que volví a mi catre y no pude dormir. Me pasé la noche entera mirando al techo, pensando en Helena y en los niños. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si nos capturaban? Mi familia quedaría desamparada, marcada por la desgracia de un traidor. Pero luego pensaba en los 50.000 sestercios, en la vida que podría darles, y me aferraba a ese pensamiento como un náufrago a una tabla. Amaneció un día frío y gris. El cielo de Roma parecía una plancha de plomo. Nos vestimos en silencio, el sonido del cuero crujiendo, de las placas de metal de la lorica segmentata al encajarse, de las hebillas al cerrarse. Eran sonidos familiares, reconfortantes en cualquier otro día. Pero esa mañana, cada ruido me parecía una sentencia de muerte. Me coloqué el casco, y la visión se redujo a una estrecha franja. El mundo se volvió más pequeño, más enfocado. Mi respiración sonaba fuerte dentro del yelmo. Marchamos hacia el foro en formación. Aparentemente una patrulla rutinaria, pero nuestras manos sudaban dentro de los guanteletes de cuero. Nuestros corazones latían al ritmo de las sandalias golpeando las losas de piedra de la vía sacra. El foro bullía de actividad. Mercaderes, senadores con sus túnicas blancas, esclavos corriendo de un lado para otro. El olor a especias, a incienso quemado de los templos, a sudor humano. Vimos a Servo. Estaba de pie frente al templo de la Concordia, rodeado de un pequeño grupo de sacerdotes y lictores con sus faces. Era una figura delgada y encorvada. Parecía frágil. ¿Cómo podía un hombre tan insignificante habernos causado tantos problemas? Nos acercamos, Décimo a la cabeza. Yo iba justo detrás de él. Mi mano derecha no se apartaba de la empuñadura de mi gladius, la espada corta que nos había dado la victoria en tantos campos de batalla. Estaba oculta bajo la capa, pero sentía su peso familiar en mi cadera. Un lictor nos cortó el paso. «¿Qué queréis, soldados?» «Una petición para el divino emperador», dijo Décimo con voz tranquila, demasiado tranquila. El lictor dudó, pero nos dejó pasar. Estábamos a pocos metros de Servo. Podía ver las arrugas de su cara, su boca desdentada mientras murmuraba una plegaria. Mi cuerpo entero estaba tenso, como la cuerda de un arco a punto de romperse. El tiempo pareció ralentizarse. Oía cada murmullo de la multitud, el aleteo de una paloma, el latido de la sangre en mis oídos. Entonces Décimo gritó, un grito que rasgó el aire de la mañana. ¡Por Roma! Fue como si se rompiera un dique. El caos. Desenvainamos las espadas. El acero brilló bajo el cielo gris. Los lictores intentaron reaccionar, pero eran pocos y lentos.
El primer golpe no fue el mío, fue el de Vitelio, que se abalanzó sobre Servo como un lobo. La espada le atravesó el hombro. Servo gritó, un chillido agudo, de sorpresa y dolor. Se tambaleó hacia atrás, cayendo de rodillas. Sus ojos, llenos de terror, se encontraron con los míos por una fracción de segundo. No había arrogancia en ellos, solo miedo puro, animal. Y entonces todos nos lanzamos sobre él. No fue una ejecución limpia, fue una carnicería. Una explosión de furia contenida durante meses, cuchilladas, estocadas. Yo también ataqué. Recuerdo haber hundido mi gladius en su costado. Sentí la resistencia de la tela, del músculo, del hueso. Una sensación horrible, nauseabunda. La sangre caliente salpicó mi mano y mi antebrazo. Era pegajosa y olía a matadero. Servo cayó al suelo, convulsionando. La multitud gritaba, huía en todas direcciones. Los senadores se dispersaron como cucarachas. Nosotros seguíamos apuñalando el cuerpo inerte, una y otra vez, poseídos por una locura colectiva. Era como si quisiéramos borrar con cada estocada los insultos, la disciplina humillante, el donativo robado. «¡Basta! ¡Ya está muerto!», gritó Décimo, intentando poner orden. «¡La cabeza! Necesitamos la cabeza». Un soldado, no recuerdo quién, sacó su pugio y con varios cortes torpes y brutales le cercenó la cabeza. La levantó en alto, chorreando sangre. El rostro de Servo estaba congelado en una mueca de horror. «¡Al campamento!», volvió a gritar Décimo. «¡Rápido! ¡Antes de que lleguen los germanos!». La guardia germana, la pesadilla de todo pretoriano. Eran mercenarios altos y feroces, completamente leales al emperador que les pagara. Y Servo les pagaba bien. Si nos encontraban en el foro, nos masacrarían. Empezamos a correr, una carrera desesperada por las calles de Roma. Éramos un grupo de asesinos cubiertos de sangre, con una cabeza decapitada como estandarte. La gente huía a nuestro paso, cerrando puertas y ventanas. El pánico se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. Yo corría sin pensar, solo impulsado por la adrenalina y el miedo, el sabor metálico de la sangre en mi boca, el ardor en mis pulmones. Llegamos a las puertas del Castra, Pretoria. Los centinelas, que formaban parte de la conspiración, nos abrieron de inmediato. Una vez dentro, las enormes puertas de madera se cerraron a nuestra espalda con un sonido atronador. Estábamos a salvo. Por el momento, caí de rodillas jadeando, apoyando las manos en el suelo polvoriento del patio. Mi armadura pesaba 1 tonelada. Mi cuerpo temblaba de forma incontrolable, una reacción tardía a la tensión y la violencia. Miré mis manos. Estaban cubiertas de sangre seca y costras. La sangre del emperador de Roma. El campamento era un hervidero. Los soldados que habían participado en el complot vitoreaban, se abrazaban. Los que no, nos miraban con una mezcla de miedo y asombro. Pero el hecho estaba consumado. Servo estaba muerto. Y nosotros éramos los dueños del imperio una vez más. Poco después llegó Marco. Entró en el campamento no como un conspirador, sino como un salvador. Montaba un caballo blanco, con una coraza dorada que brillaba incluso bajo el cielo nublado. Lo subimos a hombros y lo llevamos en volandas por el patio, aclamándolo como el nuevo soberano. «¡Ave, Imperator! ¡Ave, Otón!», gritábamos hasta quedarnos sin voz. Marco nos dirigió la palabra desde las escaleras del pretorio. Su voz era fuerte, segura. Nos llamó compañeros de armas, salvadores de la República. Dijo que Servo había sido un tirano que nos había humillado y que nosotros habíamos hecho justicia. Y entonces pronunció las palabras que todos estábamos esperando. «Como primera medida de mi reinado, ordeno que se pague a cada uno de mis valientes pretorianos el donativo que se os prometió. 50.000 sestercios para cada hombre». El rugido que se levantó en el campamento hizo temblar los muros.
Era un sonido de pura euforia, de codicia satisfecha. El miedo y la culpa se disolvieron, lavados por la promesa del oro. Esa misma tarde, los tribunos del tesoro llegaron al campamento con carros cargados de sacos de monedas. Hicimos cola, cohorte por cohorte, hombre por hombre. Cuando llegó mi turno di mi nombre a un escriba y un oficial me entregó una bolsa de cuero pesada, muy pesada. La abrí. Dentro cientos de monedas de oro y plata brillaban con una luz casi obscena. El peso de la bolsa en mi mano era increíble, era el peso de una vida nueva, el peso de una traición. Me senté en mi catre, con la bolsa en el regazo. Vacié las monedas sobre la manta. Eran hermosas, lisas, frías, perfectas. Las toqué, las hice sonar entre mis dedos. Pensé en Helena, en la cara que pondría cuando le llevara todo ese dinero. Podríamos irnos de Roma, lejos de la política, de las conspiraciones, de la sangre, pero mientras miraba ese tesoro, no sentía la alegría que esperaba. Sentía un vacío helado en el estómago. Vi la cara de Servo en mis pensamientos, sus ojos asustados. Sentí de nuevo la horrible sensación de mi espada hundiéndose en su carne. Miré mis manos. Aunque las había lavado, me parecía que seguían manchadas de sangre. Esa noche no hubo celebraciones ruidosas en mi barraca. Bebimos en silencio. El oro estaba ahí, pero el futuro era incierto. Habíamos matado a un emperador y habíamos puesto a otro en el trono, pero nos llegaban noticias inquietantes. Las legiones de Germania, al enterarse de la muerte de Servo, habían aclamado a su propio comandante, un hombre llamado Avito, como emperador, y estaban marchando hacia Italia. Habíamos vendido nuestra lealtad al mejor postor. Habíamos comprado un futuro con sangre, y ahora tendríamos que defender esa compra con más sangre. La guerra civil era inevitable. Marco era nuestro emperador, el emperador que habíamos creado con nuestras espadas, y ahora tendríamos que luchar por él. Miré a Vitelio, que apuraba su copa de vino con la mirada perdida. Le pregunté, ¿crees que hemos hecho lo correcto? Él tardó en responder. Lo correcto no existe en este oficio, Casio, dijo finalmente con su voz ronca. Solo existe el bando que gana y el que pierde. Hoy hemos ganado. Mañana ya. Se verá. Tenía razón. En la Guardia Pretoriana no hay héroes ni villanos, solo supervivientes. Y nosotros por ahora habíamos sobrevivido. Pero el precio había sido alto. Habíamos demostrado que nuestro poder no era solo proteger al emperador, sino también crearlo y destruirlo. Nos habíamos convertido en los amos de Roma, pero también en esclavos de un ciclo de violencia y codicia que nosotros mismos habíamos desatado. El año de los 4 soberanos no había hecho más que empezar, y yo estaba en el centro de la tormenta, con las manos manchadas de sangre y los bolsillos llenos de oro. Un rey muerto a mis pies y otro al que tendría que defender con mi vida. Y por primera vez en mis 20 años de servicio, sentí que mi armadura no era suficiente para protegerme.